Muy buenas tardes a todos, espero que me estén escuchando bien, creo que el sonido ha estado espectacular, un punto para los organizadores. Creo que me ha tocado un espacio muy retante, seguramente los que se queden hasta el final, Fenalco Solidario les tendrá un detalle, creo que se lo han ganado, pero trataré que no se duerman. Este es un sector muy hermoso. El sector de la moda es un sector importante para Colombia, representa el 10% del PIB industrial. Más o menos los empleos que generamos están en 1.400.000 empleos, solo en textil confección son 680.000 empleos, pero tenemos una cadena de valor muy grande que va desde el agro hasta el retail y por eso los empleos que generamos. Quiero hacer de esta presentación una reflexión porque la invitación de Fenalco era de futuro, era de prospectiva. Y para hacer esta reflexión yo creo que tenemos que ser muy sinceros, muy realistas, saber lo que tenemos, pero sobre todo hacia dónde vamos y lo que nos hace falta. Cuando hablamos de economía circular en Colombia, muchas veces desde el componente de la regulación, esta es mi perspectiva, creo que somos bastante inocentes. Yo les voy a hacer una pregunta para que cada uno reflexione. ¿En qué cadena de valor Colombia verdaderamente es competitivo a nivel global? Y hablemos no de cadenas de valor circulares, hablemos de cadenas de valor lineales que no tienen un componente de compliance tan fuerte, no tienen un tema regulatorio. Y esto nos tiene que hacer pensar, porque en Colombia no hemos podido generar muchas cadenas de valor global que nos ayuden a ser un país verdaderamente donde generemos riqueza. Algunos pueden enumerar el petróleo, exportamos petróleos, pero no somos buenos en petróleo, no somos un país petrolero. Exportamos café, es una de las cadenas de valor que sí se han desarrollado para ser de talla mundial. Y yo les pregunto, ¿qué otra cadena de valor? El banano posiblemente. Podríamos decir que somos buenos para muchas cosas, pero no realmente somos buenos en algo que verdaderamente nos haga ser líderes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se crean las regulaciones de economía circular, muchas veces el sector público, y qué pesar que se fueron las gentes del sector público, ojalá que sea alguno escuche muy bien esto, muchas veces el sector público sirve como articulador, pero realmente cuando uno quiere generar cadenas de valor de talla global necesita invertir. Yo les pregunto, si yo soy Corea del Sur hace 40 años y quiero ser competitivo en las cadenas de valor global de manufactura pesada y de manufactura liviana, de electrónica y de tecnología, ¿cuánto fue la inversión que tuvo que hacer el gobierno para generar esas cadenas de valor? Ahora pensemos cuál es la inversión que se tiene que hacer para generar una curvatura de la linealidad. Yo quisiera preguntarle al sector público, más allá de un montón de regulaciones, que gracias a Dios se generan también las regulaciones, que generan los acuerdos a nivel nacional, departamental y local, ¿cuáles son las inversiones verdaderamente en las cadenas de valor? Hoy Estados Unidos quiere ser muy competitivo en las cadenas de valor de microprocesadores. Las inversiones ascienden al año a más de 120.000 millones de dólares. Las inversiones hoy de países como Europa en el sector textil ascienden a más de 30.000 millones de dólares para generar una curvatura a la linealidad del sector. ¿Cuáles son las inversiones que hoy hace Colombia en materia de circularidad? Y muchas veces, yo creo que no pasa mucho a los colombianos, pensamos más con el corazón, con el deseo y desde el mesianismo de la política pública que desde la realidad. Lorenzo, ¿por qué empezaste esta conferencia con esto tan provocador? Porque al final del día se van a dar cuenta que vamos a hacer un recorrido por la cadena de valor de la industria de la moda y lo que implica la circularidad. Y cada componente de esa cadena de valor necesitaría inversiones millonarias para llegar a esa circularidad, que el sector empresarial por sí solo no es capaz. ¿Cómo vemos entonces la circularidad desde Inexmoda? Como un gran ecosistema que tiene una vertical muy importante
que va a ser la vertical de sostenibilidad, porque la sostenibilidad es un gran habilitador de la cultura. Yo creo que aquí aprovechar para hacer un reconocimiento a Fenalco Solidario, que ha sido un abanderado de estas iniciativas de sostenibilidad. Creo que gracias a la semilla que ellos siembran, hoy podemos hablar de circularidad. Pero también hay una paradoja, y es que conozco muchos modelos de negocios que son circulares, pero son muy poco sostenibles. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, los he conocido incluso a nivel global y tienen algunos de ellos un marketing muy potente. Hay modelos de negocio que trabajan mucho, por ejemplo, el tema de algodón regenerado, cultivos orgánicos, y son capaces en estos modelos de negocio también recircular y hacer upcycling a través de la reparación de prendas. Pero digo que son poco sostenibles en algunos casos porque ustedes saben que a nivel social hay mucha informalidad en el agro. Entonces yo puedo tener modelos de negocio altamente circulares, pero poco sostenibles. Por eso no podemos dejar de hablar de sostenibilidad. Y puedo tener grandes modelos de negocio que son poco circulares, pero invierten mucho en sostenibilidad. Cuando nosotros vemos la sostenibilidad, esto simplemente nuestro laboratorio hacemos análisis interesantes, decidimos poner 3 indicadores desde la sostenibilidad económica, social y ambiental. A nosotros en Inexmoda también nos gusta hablar mucho de sostenibilidad cultural, no se hace mucho, pero recuerden que nosotros como instituto estamos en las economías creativas, lo que pasa es que median procesos de manufactura, ya lo vamos a ver más adelante. A ver el apuntador, creo que es un apuntador gigante, no sé, lo voy a dejar por acá. Si nosotros vemos, por ejemplo, estos países, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es un gran generador de valor, es un gran habilitador en el ecosistema empresarial y tiene un gasto per cápita bastante interesante a nivel de personas, el número 2 del mundo. Cuando vemos Chile, que es un referente con el cual nos podemos comparar en América Latina, estamos incluso por debajo de Chile. Chile está en el puesto 30 a nivel mundial y Colombia está a nivel 37. ¿Qué significa? Que la sostenibilidad es un ejercicio por sobre todo empresarial y que el principio de la sostenibilidad empieza en el anhelo de capturar valor y generar servicios. Ahora bien, cuando vemos el índice de desarrollo humano, creo que Colombia, si bien se puede considerar un índice medio alto, para nosotros ser sostenibles y transferir ese valor necesitamos crear empresa. Por eso, una de las principales inversiones que tenemos que hacer en materia de sostenibilidad, yo lo he dicho mucho, algunos se han reído de esto, lo he dicho en varios foros, es la inversión en el emprendimiento. Si nosotros queremos ser sostenibles, tener mejores mercados, acceder a mejores condiciones para nuestros colaboradores, no hay otra alternativa que generar valor. Y en el índice de medio ambiente, digamos que Colombia en el EPI es muy interesante, invitación a que lo estudien y lo recorran un poquito, estamos en el puesto 63, significa que si bien somos un país biodiverso, nuestros ecosistemas no están tan saludables. ¿Por qué quise poner esta diapositiva? Porque es importante entender que la misión de sostenibilidad empieza en la empresa, empieza en la captura de valor y yo creo que tenemos que dejar una disyuntiva, que lo he escuchado en muchos foros también de economía circular, de promover políticas de decrecimiento, porque el decrecimiento no nos permite, sobre todo en un país como Colombia, tener sostenibilidad ambiental. Yo sé que el que lo entendió, lo entendió. Bueno, cuando le preguntamos a la industria de la moda en Colombia, eso es una encuesta que nosotros hacemos para generar estudios del estado del sector, nos damos cuenta de algo bonito que está pasando en la industria de la moda y es que esta es una industria que media mucho el producto y tenemos que el 65% de las empresas a nivel estratégico se están enfocando en desarrollo y producto y marca. Obviamente la moda y la experiencia de la moda parte de cómo nos vestimos y todos expresamos un ADN y un estilo de vida con lo que nosotros usamos. Es una industria plenamente cultural.
los planes de internacionalización. Hoy la moda colombiana le está apuntando a la internacionalización, si bien tiene una penetración grande en el mercado colombiano, digamos que es el momento de la moda colombiana, hoy reconocida en todas partes del mundo, y tenemos empresas que logran exportar a 72 países, un producto muy importante en la canasta exportadora de Colombia. Ahora bien, algo que nos parece muy interesante, y es que hoy el sector tiene que ver con temas regulatorios, como nos lo decía la persona de Fabricato, incluso como lo decía Peter Foster de la GIZ, es que la tecnología y la sostenibilidad en la industria de la moda están al mismo nivel, y vamos a ver por qué. Cuando hablamos sobre los retos que tiene la industria, sobre todo desde el verbatim de los empresarios, tenemos retos en el nuevo desarrollo de maquinaria. Hay maquinaria que todavía no existe, sobre todo a nivel industrial, de la separación de los sintéticos y los orgánicos. Ahí tenemos un reto muy grande. Fabricato tiene la recuperación de algodón, pero el problema es que el 75, el 80% de todo lo que nosotros consumimos se basa en poliéster, y el poliéster no va a dejar de desaparecer, porque el poliéster o cualquier polímero normalmente nos permite tener una funcionalidad y un performance que no vamos a volver al pasado. Yo en algún momento estuve en una empresa muy importante en Italia de uniformes para ciclistas, una de las más importantes del mundo. Los que son ciclistas de pronto la conocen, que se llama Santini. Ellos son los que hacen muchos de los uniformes del Tour de Francia, de Giro de Italia, y ellos tenían camisetas hace 40 años de lana para ciclismo. Díganme, ¿qué se va a poner una camiseta de lana? Eso no va a pasar, ¿cierto? Entonces hay que desarrollar nuevas maquinarias, hay que desarrollar nuevos procesos de investigación. Materias primas sostenibles, lo vamos a ver. Aquí es muy importante en esta visión de futuro que tenemos ser muy equilibrados, y lo voy a explicar por qué más adelante. Mano de obra calificada, nosotros hoy tenemos un déficit muy grande en este sector. Posiblemente nos hacen falta más de 50.000 operarios de la confección, y nos pasa mucho los fenómenos que les está pasando a muchas otras industrias, por ejemplo de la recolección. Y esto también implica un tema muy grande, porque si avanza o sigue avanzando las políticas de REP para la industria textil, ya se ha presentado 2 veces en Cámara de Representantes, esto va a ser un reto, porque incluso va a ser difícil tener mano de obra para que hagamos los procesos de reciclaje, de upcycling y de transformación. La medición y estandarización del impacto, ponernos de acuerdo en las taxonomías. Hay un montón de índices, pero yo creo que de pronto el pasaporte digital va a llegar a regular eso. Les voy a decir que hemos estado haciendo los pilotos de implementación que ya tenemos. Sellos, regulaciones, nuevos modelos de negocios circulares y educación al consumidor final. Esos son los retos, y los vamos a contrastar en una matriz con la cadena de valor circular. Es muy bonito hablar de circularidad, pero cuando vemos la industria textil, tenemos una cadena de valor muy grande que empieza prácticamente en el abastecimiento de materias primas, pero nosotros estamos profundamente conectados con el agro, llámese lana, llámese algodones, llámese sedas. Estamos conectados con una cadena de valor, una de las más contaminantes, que la industria de los polímeros, la industria del petróleo, porque muchas de las fibras, que la mayoría, es más, yo lo veo aquí, tienen puestas, tienen algún componente polimérico, que es lo que le da la funcionalidad, ¿cierto? Entonces es una cadena de valor larga, también conectada con la industria química. Partimos desde el diseño de la circularidad, es decir, cómo nosotros podemos diseñar para el upcycling, cómo podemos producir más circularmente y en proximidad, pero esto implique también, y es cómo nosotros empezamos a encontrar nuevas alternativas para esa circularidad y cómo nos conectamos nuevamente con el agro. Y aquí me vuelvo hacia atrás de la importancia de ser equilibrados. Yo he estado en foros, yo recuerdo una vez en Dinamarca hay un foro que se llama el GFA, que es un foro global de la moda. Se levantó una emprendedora muy empoderada y una otra empresaria diciendo que deberíamos dejar las fibras sintéticas, que prácticamente todos los productos que ellos producen son a base de algodón. Y yo me ponía a pensar, y yo decía, donde hagamos eso,
esta industria generaría la peor crisis alimentaria del mundo, porque muchas veces nos atrapamos a paradigma sin entender que esto es un gran ecosistema. Recuerden que la Bolsa de Valores de New York fue creada a través de algo que se denominaba el oro blanco, y era porque todo el mundo en esa época se vestía, el 90% de las personas, a base de algodón, y sobre todo en la revolución industrial, de donde nace algo que todos amamos, que es el denim, el índigo, los jeans. Ahora bien, con la revolución industrial y sobre todo el desarrollo de la química entran las fibras sintéticas y ayudan un poco, pero preguntémonos, ¿la solución solamente es el algodón? ¿Utilizamos el campo para vestirnos o para comernos? Una solución solamente con una arista en materia de circularidad puede ser bastante grave. Lorenzo, entonces, ¿cuál es la solución? Y cuando empezamos a hablar de solución, vamos a pasar al proceso de recolección y generación de nuevos materiales. Es una perspectiva que tenemos, es el proceso de logística inversa y es pasar de la planta a la fibra. La solución o lo que nosotros planteamos en el futuro es cómo nos conectamos con las cadenas de valor del agro existentes hoy en Colombia para generar esas nuevas fibras. Pero eso implica que necesitamos nuevos procesos de hilatura, necesitamos nuevos procesos de tejeduría, porque posiblemente, no sé pues si Fabricato tendrá hoy máquinas para hacer no tejidos al partir de la piña. Y les digo una cosa, si ustedes ven una planta, por ejemplo, de banano, solamente se aprovecha el 5% de esa planta. El 95% de esa planta es celulosa pura. Los que saben de telas saben que la celulosa es fundamental para la generación de cualquier tipo de tejidos. Por eso, de la pulpa de los árboles se saca la viscosa u otros elementos más sostenibles como el tencel. Entonces, nosotros podríamos unir la cadena de valor del agro con la cadena de valor de la industria. Pero esto se necesita inversiones que les voy a decir algo, un emprendedor no te lo va a solucionar. Cuando nosotros hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con Colcafé, ¿qué hace con todo el fique de los costales? Aquí hay una cadena de valor de fique espectacular. El fique es una fibra tremenda para los no tejidos. Los no tejidos son los productos parecidos o similares al cuero. Y uno dice, ¿qué puede hacer con eso? Por ejemplo, el mucílago. ¿Qué podemos hacer con el mucílago del café? Que también tiene un alto contenido de celulosa. Es más, se pueden producir biopolímeros, pero esto implica desarrollar toda una industria que hoy en el mundo no existe. Creemos que esa es la solución y aquí tenemos que empezar a hablar de un nuevo paradigma que se llama cross industry. Es decir, que tenemos que sentarnos con personas de otras industrias para generar estas iniciativas. Hemos visto que se han dado, por ejemplo, en la recolección procesos muy interesantes, pero muchos de estos procesos hoy están sintiendo mucha presión y les pongo un ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. En Europa se hacen muchos procesos de recolección textil en la fuente. ¿Qué termina pasando? Que muchos de los textiles que no iban a relleno sanitario, incluso muchos se recuperaban también en las plantas de revalorización de residuos, que además pues yo digo que son espectaculares, se llevaban a África y muchos de ellos no se pueden procesar porque no hay una gran industria textil en Europa, porque todas las plantas textiles están en Asia. Miren el paradigma de lo que nos decía Claro, tan interesante. Nosotros no podemos desarrollar esta industria acá. No tenemos una industria, no sé, me imagino que ellos hacen routers y ese tipo de cableado. Nosotros no somos buenos en eso, nos toca llevarlo a Asia. Pero el problema es que Asia ya no es capaz de recibir todo eso. Y es más, los mismos asiáticos y los chinos que se volvieron consumidores se lo están llevando básicamente a África. Y todos sabemos lo que son las montañas de textiles en África. Esto implica unos retos muy grandes de hablar de circularidad en el sector textil y uno ve unos ejemplos muy chéveres, por ejemplo, en lo que pasa en la industria plástica, en la de alimentos, pero aquí tenemos unos retos. No significa que en Colombia no se recicle, hay unas capacidades, pero como ya no tenemos procesos de hilatura y los procesos de tejeduría, no digo que están en vía de extinción, pero sí están en vía de repensarse, ¿cierto?
Entonces yo creo que ahí tenemos unos retos de montar unas nuevas compañías y quizás solo se logre desde la REP, es lo único que va a lograr eso, y incentivos que van a ser tributarios para esto. En el abastecimiento, entonces, ¿cómo podemos tener más productos orgánicos vinculados al agro? Hay un tema muy interesante y es los procesos de separación y triturado textil, que es donde viene avanzando empresas como Fabricato. Ese tipo de plantas de separación mecánica, creo que Colombia sí puede ser hoy un referente en esto. Y abastecimiento también, por ejemplo, de fibras sintéticas, que en Colombia se hace de manera muy interesante, incluso pues se aplica también para la industria de la moda. Digamos que el gran reto es, como no existen, no han desaparecido muchas empresas de hilatura, muchas de las empresas que vendían este tipo de hilos reciclados ya no tienen esta solución para la industria. Ahí tenemos un reto bastante grande. Desde la circularidad se vienen haciendo muchas iniciativas interesantes con muchos de los diseñadores, y es cómo generamos servicios de upcycling. Hay unas plataformas bastante interesantes que vienen funcionando. Cuando vamos, por ejemplo, al diseño circular, referentes interesantes como Infinita Lab, como el mismo Alejandro Crocker, que están trabajando en la remanufactura. Creo que son iniciativas interesantes, y también cómo nosotros podemos tener unos procesos un poco más sostenibles. Hoy vemos que muchas de las marcas están haciendo, por ejemplo, accesorios a través de impresión 3D o manufactura aditiva con productos reciclados, gafas, accesorios, y yo creo que esto también es muy importante para acceder a los mercados internacionales. Cuando vamos a la producción circular, tenemos un reto muy grande, y es la reducción de los químicos y las emisiones de carbono, pero también la recirculación del agua. Yo les tengo que decir algo: la industria colombiana es bastante circular. De hecho, nosotros en algún momento, para recircular el agua, logramos traer unos filtros que se utilizaban, unos nanofiltros cerámicos que se utilizaban para limpiar gases, ¿cierto? Sobre todo en las plantas de revalorización energética del norte de Europa, y hay empresas textileras aquí que son capaces de recircular el 80, 85, 90% del agua. No se llega más porque mucho se pierde también en lodos. Hay otros procesos, Fabricato también tiene un proceso muy bonito de recirculación de agua, pero creo que aquí tenemos que seguir digamos que invirtiendo, y nosotros hemos hecho alianzas con muchas empresas de tecnología, sobre todo en el tema de índigos y denim y acabados textiles, que normalmente pueden ser procesos bastante contaminantes. Creo que tenemos que abogar por un proceso de automatización, ¿cierto?, en la industria de la confección, cómo tenemos menos residuos, pero cómo también tenemos eficiencias. Incluso hemos hecho unos pilotos muy interesantes para ayudarle a los diseñadores a que utilicen más el prototipado 3D. Recuerden que cada vez que ustedes se ponen una prenda, antes de que eso pase a producción industrial, normalmente se hace una muestra y una contramuestra. Imagínense algo, imagínense que hay empresas de este sector que tienen 120.000 SKUs. 120.000 SKUs, no son empresas digamos que son muy grandes, no, puede ser una empresa mediana. Un SKU a nivel de referencia talla, color. Ustedes saben qué se hace con todas estas prendas que son muestras. Muchas veces se remata, o el confeccionista normalmente, porque ya la integración vertical es algo raro acá, ¿cierto? Que confecciona, no sé, que comercialice, ese ya casi no existe. Imagínense si nosotros podemos ampliar más el uso del prototipado 3D, y este año también en un proyecto muy bonito que hicimos con la Secretaría de Movilidad, de ayudarles a el nuevo diseño de los uniformes operacionales de los agentes de tránsito. Ojalá que lo veamos a la luz rápidamente, también como con inteligencia artificial no solo utilizamos los software de prototipado 3D, sino cómo llegamos al hiperrealismo, donde el diseñador se sienta muy seguro, porque el diseñador dice: no, es que yo no le veo la caída, no es lo mismo ver la prenda, pero eso implica también que esas prendas, cuando no se producen de manera industrial, también le puede dañar las manos a las confeccionistas por estar haciendo cortes no industriales. Entonces digamos que ahí tenemos un reto
bastante grande. En los procesos de distribución y logística hay cosas muy interesantes en Colombia. Yo creo que a mí me gusta mucho la alianza, no sé si la conocían, que tiene Servientrega con el Minuto de Dios en todo lo que son sus roperos y su banco de ropas. Es interesante, pero tenemos que seguir profundizando en todos los que son los procesos de logística inversa. Y en términos de comunicación, creo que hemos hecho poco de esto en Colombia, es la transparencia. Creo que sí tenemos que ser más transparentes porque además la nueva regulación nos va a invitar a esto. Voy a pasar rápidamente para contar entonces con base a estos retos que estamos haciendo en Inexmoda. Hoy tenemos una brecha muy grande y es que tenemos un montón de pequeñas empresas que desarrollan nuevos materiales y tenemos un montón de empresas que quieren el desarrollo de materiales pero no sabe dónde encontrarlos. Nosotros hoy en Colombia, en Medellín, hacemos la feria que es la más importante hoy del sector textil en toda América Latina, que se llama Colombiatex de las Américas. Entonces lo que hicimos fue empezar a mapear todos los emprendedores, todas las empresas nacionales e internacionales que tenían apuestas por estos tejidos circulares. Hicimos una gran biblioteca de materiales. Esto ha sido hermoso porque con esta biblioteca nos ha permitido conectar la oferta con la demanda, pequeños incluso emprendedores que son muy interesantes, por ejemplo, a nivel artesanal, con grandes marcas a nivel internacional que van a nuestras ferias. Y muchos de ellos, normalmente la brecha que hay que cerrar es que estas empresas que desarrollan materiales no tienen un super equipo de venta B2B y tampoco tienen un stand súper llamativo como lo puede tener Lafayette, Protela en el marco de nuestras ferias. Tenemos entonces varios segmentos de esta biblioteca de materiales que son los recuperados, las fibras patrimoniales. Yo soy muy enamorado de esto y ha sido como un impulso que yo le he querido dar a este tipo de tejidos porque los diseñadores internacionales y las grandes marcas no solamente reconocen la cultura que hay detrás de estas fibras, sino que también reconocen la sostenibilidad y la circularidad de estos procesos, los cuales muchos de ellos son a mano, pero nosotros lo vemos como artesanías, pero nos falta mucho llevar a estos artesanos a que se conecten con esas cadenas de valor global. Hay una feria muy linda en París que se llama Premier Vision, esa creo que es la feria más importante textil del mundo, a mi modo de ver, y hay un pabellón exclusivamente para textiles hechos a mano. Y todavía nosotros que hacemos tantos textiles manuales con las comunidades rurales, campesinas, indígenas, no estamos ahí. Entonces yo creo que hay unas oportunidades aquí de monetización y de valorizar esa cadena de valor cultural y artesanal a través de este enfoque de sostenibilidad y circularidad impresionante. Ahí tenemos entonces fibras que seguramente ustedes ya han escuchado hablar de ellas, fibras vegetales a base de hongos, algas, bacterias. Hay una marca muy bonita que se llama Piel de Café, ustedes ya la vieron. Esto es un no tejido a partir de básicamente la piel del café, bastante interesante. No utilizan mucha agua, tenemos fibras con una empresa que se llama Of Matters. Ellos lo interesante es que se ha podido vincular a ese mercado high-end. Esto es muy importante, de alta generación de valor, donde se trabajan, por ejemplo, fibras que tienen composición de algas, fibras que tienen, por ejemplo, composición de carbón activado. Esta fibra que le llaman cúrcuma índigo es un biofilm muy bonito, que es un translúcido con pigmento a base de cúrcuma, que es el que están viendo allá arriba. Y lo interesante es que ustedes ven el tipo de piezas que se puede desarrollar, piezas que son high-end para mercados de alto valor, y creo que le tenemos que seguir apostando a esto. ¿Cuál es el reto cuando nosotros hacemos este apoyo a estos emprendedores? Y es cómo llevamos esto a nivel industrial, a nivel escala. Y ahí es donde nosotros, ojo, para el tema de circularidad tenemos que pensar en reindustrialización. Y uno dice, Lorenzo, ¿cómo vamos a pensar en reindustrialización ante fenómenos como la servitización de la economía en Medellín? Fenómenos como la gentrificación, que viene impulsado por el boom del turismo, que es un gran jalonador hoy del consumo o de la canasta de consumo en Colombia.
¿Cómo pensar? Hay que reindustrializar porque este tipo de fibras y este tipo de cadenas de valor se tienen que desarrollar in situ. Eso va a ser una realidad. Y si viene la REP, hay un porcentaje que sí o sí se va a tener que reciclar, no sabemos, seguramente vamos a empezar del 10 al 15% hasta ir al 20%. Aquí hay fibras muy importantes, como por ejemplo la iniciativa de Baobab, que es una marca muy linda, creo que ustedes la conocen, con Tramada.das, que lo que hace es convertir sus retazos de corte en nuevas fibras y en nuevas piezas que puedan ser reutilizables. Tenemos subproductos biológicos muy interesantes como el hongo, la piel de escama, y aquí tenemos lo que llamamos fibras patrimoniales, donde trabajamos con todos estos procesos ancestrales como la caña flecha, la lana, por ejemplo, gracias a los diseñadores colombianos hemos podido recuperar una técnica que era la lana pisada con la que se hacían los sombreros. Eso ha sido muy interesante. Quedaba creo que solamente un artesano en Antioquia, hoy 25 artesanos, y estos productos se pueden vender a un alto precio en el mercado internacional. Estos tejidos son muy lindos. Hay una empresa que se llama Tejido Rabancá, ojalá pues lo puedan googlear. Ese es el tipo de iniciativas que nosotros ponemos a disposición, y lo más bonito es que trabaja con lana 100% de oveja. Ya no tenemos muchas ovejas, pero sí podemos sacar muchos productos de alto valor agregado, sobre todo en lo que es Boyacá. Bueno, otra iniciativa, y es que si bien hay que trabajar en las fibras, en la industrialización, nosotros estamos en esos proyectos de cómo volver a las fibras naturales, cómo conectarnos con el agro. Necesitamos apoyar a los emprendedores. Para que toda una cadena de valor se mueva, se necesitan emprendedores, se necesitan marcas, y la apuesta decidida por Inexmoda es tener el ecosistema de marcas más importante del mundo y poder competir con los grandes jugadores globales como lo son New York, como lo son Milán, como son hoy Beijing, porque China hoy está metido como jugador global de la moda, como está Tokio. Pero para esto necesitamos acelerar emprendimientos. Nosotros en Inexmoda acompañamos al año unos 500, 600 emprendimientos. Es una tarea titánica. Lo hacemos con recursos propios, con recursos nacionales, de cooperación internacional. Pero lastimosamente, muchos de los recursos que tenemos no son para acelerar emprendimientos de sostenibilidad y economía circular, por una sencilla razón, porque la escalabilidad de estas empresas es bastante compleja. Les voy a contar un caso que tenemos, además de una marca que la pueden buscar, muy hermosa, se llama Selva y Flora. Ella es una marca totalmente sostenible desde los tejidos, desde el orgánico, tejidos naturales, y los procesos de teñido los hace con los desperdicios de los alimentos. Que muy interesante también uno cómo se conecta con la cadena de valor de los alimentos. Para fijar esos teñidos, ella se inventó una técnica a partir de la leche de soya, porque recuerden que después esos tejidos van a la lavadora, van a la secadora, ¿cierto? Y la abrasión y el contacto con el medio ambiente va a ser mucho. Claro, ella tiene todo su proceso, puede vender más, pero cuando se le acercan empresas para que ella pueda exportar y llevar a Abu Dhabi, a Europa, ¿usted cómo escala una planta de tintorería a partir de residuo de las cadenas de valor de los alimentos? No hay una planta como esa en Colombia. Entonces, claro, la escalabilidad de este tipo de empresarios es muy compleja. Vamos a los empresarios que hacen procesos de upcycling. Hay muchos empresarios que reciben la ropa, hacen procesos de upcycling, pero mucha de la ropa que llega no se puede usar. ¿Cómo después se hace el proceso de transformación para que primero se convierta, ojalá de textil a textil, hay que llegar, sino de textil a la industria, sería otro componente de la industria, y lo último deben ser los CDRs. Lo que pasa es que aquí todavía yo creo que muchas veces la solución lastimosamente son los CDRs, ¿cierto? Y lastimosamente muchos los rellenos sanitarios. Entonces yo creo que esa escalabilidad es muy retante. Entonces aquí nosotros hicimos una alianza con el Banco de Bogotá para montar una aceleradora de mujeres
para mujeres enfocados en la economía circular. Fue un proyecto que tuvimos abierto por más de 4 años y logramos acelerar más de 200 empresas de este tipo. Hoy muchas de ellas, el 25%, están exportando, generando valor a través de esos procesos de circularidad. Hay que seguir invirtiendo en los emprendedores para que nos ayuden a esa curvatura. También estamos preparando el futuro de la moda a través del pasaporte digital. Y aquí tenemos un reto muy grande, y es cómo las regulaciones no sacan a las empresas pequeñas. Les voy a contar por qué. Cuando la Unión Europea empieza a hablar de pasaporte digital, hay muchas multinacionales detrás de estos proyectos, porque detrás del pasaporte digital está un sistema de trazabilidad, y hay varias multinacionales que son los dueños de los sistemas de trazabilidad. La más importante del mundo, yo creo que ustedes la conocen, se llama GS1, y ellos inventaron algo con la que todos los comerciantes y todo el mundo trabaja, que se llama el código de barras. ¿Lo conocemos o no? Claro, como la importación de textiles en Europa es tan grande, recordemos solo una cosa: el consumo per cápita de una persona en Europa es más o menos 130 prendas al año. ¿Sabe cuánto consume un colombiano promedio en prendas? Estamos en 33, pero en el año 2000 eran 3 prendas al año. Navidad, Día de Madres y cumpleaños. De resto, nosotros teníamos un gran sistema de upcycling. Aquí la gente heredaba la ropa. Es más, yo les voy a decir una cosa. En algún momento yo estuve con un equipo visitando un país. Entonces me mostraron una tienda de segunda mano. Yo le dije: venga, cuando vaya a Colombia, yo lo voy a llevar a la minorista, para que haya una tienda de upcycling que usted se va a ir hacia atrás. Creo que ya es un upcycling demasiado, diría yo, como agresivo, porque usted puede reciclar una olla con un roto, no con las mejores condiciones. Es una cosa increíble. No sé cómo reparan lo que reparan. Es más, hay neveras de hace 50 años que usted puede reciclar allá. Es más, yo conozco personas que van y reciclan eso para hacer todo un tema de cultura pop para desarrollar productos. Pero bueno, no me voy a enredar. El caso es que tenemos una cultura de reciclaje muy grande y apenas estamos aprendiendo a consumir vestuario. En los datos de Bogotá Circular, posiblemente el residuo textil hoy en Colombia puede ser del 8%, pero en Europa puede ser del 60 y 75%. Cuando uno va, me ha pasado, y yo veo los textiles que están en Europa, a mí porque me da pena, pero realmente siento en mi corazón que me quiero quedar con la mitad de eso, porque está nueva, por las condiciones que está. Eso todavía no pasa en Colombia, pero va a llegar. Ahora bien, como esa es la realidad europea, la trazabilidad se vuelve fundamental para saber, uno, qué se hace con la prenda cuando sale de Europa, pero también qué tanto greenwashing y de dónde viene esa prenda, porque todos los que intervienen en esa prenda, si quieren entrar en Europa, van a tener que quedar básicamente verificados en el pasaporte digital. Pero como es un proceso para grandes compañías, cuando nosotros hablamos con estas grandes empresas en Europa, nos decían que les interesaba solamente las empresas que hacen exportaciones más de 100 millones de dólares a Europa. ¿Cuántas empresas de Colombia hacen exportaciones de más de 100 millones de dólares a Europa? Ninguna. El mayor exportador a Europa es Cristal, que exporta 3 millones de dólares, y después es Agua Bendita. Nuestro mercado natural no es Europa. Casi que el 50% de nuestras exportaciones son los Estados Unidos. Entonces, las exportaciones que son importantes, porque muchas empresas sí exportan $1 millón, $500,000, es importante para su PIG, es muy importante para su EBITDA. Casi que la regulación o estos generadores de estos pasaportes digitales dicen: yo no me voy a enredar atendiéndote a ti. Entonces aquí teníamos un reto muy grande en Inex Moda, y es: desarrollemos una solución multitarget para hacer pilotos, porque todos los exportadores de nosotros a Europa son más pequeños, y es más, muchas veces las empresas más grandes son las que menos exportan a Europa, y son las pequeñas, los diseñadores, los que más llegan a esos mercados de valor agregado. Entonces buscamos en la India, buscamos también
unos desarrolladores en América Latina, en Uruguay, y logramos ya tener unos pilotos de pasaporte digital con 3 empresas. Esto va a ser muy importante a nivel de trazabilidad. Por otro lado, generamos en nuestras ferias algo muy bonito, los invito a todos en el marco de Colombia Moda, que se llama el mercado de moda circular. Muchas de las empresas que son circulares y son pequeñas no tienen cómo pagar un stand comercial en Colombia Moda. Y además pues es una feria de talla mundial, puedo decir que hoy la más importante también de América Latina en producto terminado, y es la Semana de la Moda en Colombia. Entonces creamos un mercado de moda circular que ha venido creciendo para juntar la oferta con la demanda, pero también creamos todo lo que se llama la ruta de la sostenibilidad para visibilizar todos los procesos que son muy sostenibles en Colombia, pero les pasa algo, no tienen certificaciones, no tienen indicadores y nosotros somos un poquito, ¿cómo diría yo? No cacareamos lo que hacemos. Aquí hay empresas que hacen cosas espectaculares, pero somos súper malos comunicando todo lo que hacemos. Gracias a todos, hasta ahí la presentación, espero que haya sido un espacio ameno para ustedes.